Jóvenes, muy buenos días. Les habla el profesor Albino Paz González y vamos a continuar con nuestras clases de química para el sexto grado de primaria. En esta oportunidad nos vamos a referir específicamente a los modelos atómicos. ¿Cuál es el propósito de nuestro tema? Primero, conocer y explicar la ilustración que hacen los diversos científicos sobre la estructura del átomo. Y segundo, identificar la estructura del modelo atómico actual. Los átomos, debido a su tamaño, no pueden observarse directamente, sino que para conocer su estructura hay que referirse a un modelo. Este modelo no es en realidad un átomo, es una ilustración que hacen los científicos para explicar la naturaleza o el comportamiento de las partículas fundamentales que están constituyendo al átomo. El modelo actual que tenemos del átomo ha sido consecuencia de una serie de investigaciones y experimentos realizadas por diversos científicos, entre los cuales destacan Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr e inclusive Sommerfeld. Muy bien. En la clase anterior habíamos hablado de la parte filosófica de la existencia del átomo. Hablábamos de los filósofos griegos, ¿no? Pero ahora nos vamos a referir a una concepción científica. Y dentro de esta concepción científica vamos a considerar en primer lugar a John Dalton. John Dalton toma las ideas de Leucipo y Demócrito y describe al átomo como una esfera maciza, compacta, indestructible, indivisible e invisible, similar a una bola de billar, muy compacta. Muy bien. John Dalton es considerado el padre de la teoría atómica moderna. Para ello, vamos a ver el planteamiento de su teoría atómica. ¿Qué postulados tiene esta teoría? Primero, los elementos están formados por átomos, partículas invisibles, indivisibles e indestructibles. Quiere decir que el átomo de oxígeno, que el elemento oxígeno tendrá átomos de oxígeno. El elemento cloro tendrá única y exclusivamente átomos de cloro. Muy bien. Los átomos de un elemento presentan igual masa, igual tamaño. ¿Sí? Los átomos de elementos diferentes presentan propiedades diferentes. Para él, los átomos del hidrógeno eran totalmente diferentes a los átomos del oxígeno. Luego afirma que los compuestos químicos se forman de la combinación de dos o más átomos de elementos diferentes en proporciones definidas. Por ejemplo, el hidrógeno en una cantidad determinada más el oxígeno en otra cantidad determinada van a reaccionar y van a dar como consecuencia de ello, ¿no?, la molécula del agua. A eso se refiere, ¿no?, cómo se obtienen los compuestos químicos. Muy bien, jóvenes, es importante que revises bien los postulados de esta primera teoría atómica planteada por Dalton. Continuamos y tenemos ahora el modelo atómico de Joseph Thomson. Joseph Thomson
antes de establecer su modelo atómico, hace un gran descubrimiento. Descubre los electrones. ¿Y cómo descubre los electrones? Al experimentar con los rayos catódicos en un tubo al vacío. Tenemos acá, por ejemplo, el tubo al vacío. Tenemos el cátodo, polo negativo, y el ánodo, polo positivo. Él hacía atravesar los rayos catódicos del cátodo al ánodo y estos fluían sin ninguna dificultad, pasaban directamente. Pero se le ocurrió aplicar un sistema eléctrico y se da cuenta que estos rayos catódicos sufren una desviación. ¿Y hacia dónde se dirigen? Hacia el polo positivo. Entonces dijeron, si se dirigen al polo positivo, deben ser partículas de carga negativa, y a eso le dio el nombre de electrones. Quiso comprobar su experiencia y tomó en esta oportunidad ya no un campo eléctrico, sino un campo magnético, un imán. Hizo el mismo procedimiento. Del cátodo hacía pasar los rayos catódicos al ánodo y pasaban sin ninguna dificultad. Pero aplicar el campo magnético o el imán, estos se desvían nuevamente hacia el polo positivo. Por lo tanto dijo, si son positivos, si se dirigen al polo positivo, estos son cuerpos negativos. Y de esta forma como Thomson descubre los electrones. Fíjate bien el esquema, por favor, para que puedas explicar el descubrimiento de los electrones. Con este descubrimiento vamos a ver qué plantea en su modelo atómico Thomson. En principio a este modelo atómico le dio el nombre de budín con pasas. ¿Y qué sostiene este modelo? Sostiene que el átomo es una esfera de masa compacta positiva en la cual están incrustados los electrones que tienen carga negativa. Entonces aquí tenemos, ¿no?, la masa positiva y dentro de esa masa positiva están incrustados los electrones. La masa sería el budín y los electrones serían las pasas. Bien, ese es el modelo atómico de Thomson. Muy bien. Rutherford también, al establecer su modelo atómico, hace un descubrimiento. ¿Y en qué consiste su descubrimiento? Descubre el núcleo y dentro del núcleo a los protones. Tenemos acá, por ejemplo, ¿no?, él tomó los rayos alfa. Los rayos alfa son partículas positivas y las hizo atravesar por una finísima lámina de oro. Y observa que por la lámina atravesaban los rayos alfa casi sin ninguna dificultad. Algunos se desviaban y otros rebotaban. Esto lo podemos ver acá con mayor precisión, ¿no? O sea, las partículas alfa son positivas. Pasaban la mayoría sin ninguna dificultad por la lámina de oro. Algunas se desviaron, ¿sí?, porque pasaron cerca a algo que tenía la misma carga de la partícula alfa, y otras rebotaron. Entonces él se pregunta, ¿no?, y dice, si rebotan es porque ha chocado con algo que tiene la misma carga. En consecuencia descubre a los protones, corpúsculos del átomo con carga positiva, similar a la carga que tenían las partículas alfa. Observa bien el dibujito para que puedas explicar el descubrimiento del núcleo, y dentro del núcleo se descubrió a los protones. Muy bien, con ese descubrimiento, su modelo atómico de Rutherford es considerado como un sistema planetario solar en miniatura. El Sol, ¿no?, el centro del átomo, y los planetas, los electrones. Su modelo sostiene que el átomo presenta una zona central, diminuta, llamada núcleo, y a la vez sostiene que los electrones giran alrededor del núcleo en órbitas circulares concéntricas. Decíamos, minisistema solar, el núcleo, el Sol, y los electrones, los
planetas y cada electrón tiene una órbita o un nivel diferente. Muy bien, ese es el modelo atómico planteado por Rutherford. Niels Bohr acepta los postulados de la teoría atómica de Rutherford y hace algunos cambios, como por ejemplo, propone que el átomo presenta niveles estacionarios de energía o niveles de energía por donde giran los electrones. ¿Qué más sostiene? Dice, el electrón en su nivel es estable, no gana, absorbe ni pierde, emite energía. Vamos a suponer aquí el electrón en el segundo nivel. Cuando el electrón está en el segundo nivel, es estable, no gana ni pierde energía. Ahora dice, si el electrón se aleja del núcleo, gana energía, se produce la absorción. Y si se acerca al núcleo, pierde energía, se produce la emisión. Vamos acá, tenemos dos niveles de energía. El electrón se encuentra en el primer nivel y se va a alejar del núcleo. Entonces ahí se va a producir la absorción de energía cuando se aleja del núcleo. En cambio acá, el electrón se encuentra en el segundo nivel y se va a acercar al núcleo, al primer nivel. Entonces cuando el electrón se acerca al núcleo, va a perder energía y al perder energía se produce la emisión. La energía ganada o la energía perdida se mide con fotón. ¿Muy bien? Tenemos el modelo atómico de Sommerfeld. Sommerfeld acepta las teorías anteriores, pero hace algunas indicaciones, como por ejemplo, propone que los electrones no solo giran en órbitas circulares, como lo suponía Rutherford y lo suponía Bohr, sino que también dice lo pueden hacer en órbitas elípticas. Introduce el concepto de subniveles de energía. Entonces, para Rutherford y Bohr, los electrones giraban en órbitas circulares. En cambio, para Sommerfeld lo hacían en forma elíptica. Y eso es lo que establece la existencia de los subniveles. Finalmente, jóvenes, ya llegamos con todo lo realizado al modelo atómico actual. Y se concluye señalando dos cosas fundamentales. Primero, el átomo presenta una zona central llamada núcleo y en ese núcleo vamos a encontrar a los protones y neutrones. Y luego presenta el átomo una nube electrónica constituida por niveles, subniveles y orbitales en los cuales se encuentran girando los electrones. Si tenemos acá la zona central llamada núcleo, dentro de ella vamos a encontrar los protones y los neutrones y girando sobre ese núcleo están los electrones en los niveles, subniveles y orbitales. Bien, jóvenes, con la teoría planteada vamos a resolver los siguientes ejercicios teóricos, más que nada. Bien, primero dice, ¿quién propuso la teoría atómica? La primera teoría atómica fue propuesta por Dalton. ¿Cómo se le conoce al modelo atómico de Thomson? Ya se recuerde, el modelo atómico de Thomson es considerado como el budín con pasas. La tercera dice, ¿qué rayos utilizó Thomson en su experimento para descubrir a los electrones? No te olvides que Thomson utilizó los rayos catódicos. Muy bien. Respecto al modelo atómico de Rutherford, escribe verdadero o falso según corresponde. A ver, Rutherford descubre los protones. Primero, dice los electrones giran en regiones definidas de energía llamadas niveles estacionarios. Y tercero, los electrones giran en órbitas elípticas. Analicemos. ¿Quién descubre a los protones? Rutherford, al experimentar con la lámina de oro, ¿no? Partículas alfa.
Entonces sería correcto. Para Rutherford, los electrones giran en órbitas circulares concéntricas. Entonces, esto es falso. Para Rutherford, los electrones giran en órbitas circulares concéntricas. Entonces, también esto es falso. Muy bien. Entonces, tenemos verdadero, falso, falso. Ten mucho cuidado. Casi las dos últimas alternativas establecen lo mismo, ¿no? Para Rutherford, hablaba de los orbitales, circulares. En cambio acá está hablando de regiones definidas de energía, niveles de energía. Y también acá lo mismo, ¿no? Órbitas circulares, y Sommerfeld establece las órbitas elípticas. Respecto al modelo atómico de Bohr, completa lo que se pide. El electrón en su nivel es, si el electrón se acerca al núcleo, o si el electrón se aleja al núcleo. Vamos a la primera. El electrón en su nivel es estable, no gana ni pierde energía. Si el electrón se acerca, entonces está bajando de nivel, ahí se produce si el electrón produce la pérdida de energía, emisión. Y si el electrón se aleja, se da la ganancia de energía, la absorción. Muy bien. ¿Quién propuso que los electrones giran en órbitas elípticas? Sommerfeld. Relaciona budín de pasas, sistema planetario en miniatura, niveles estacionarios de energía. ¿Quién dijo que el modelo se aparece a un budín con pasas? Entonces ahí escribiríamos el 1. ¿Quién dijo que el átomo era un mini sistema planetario en miniatura? Rutherford, ahí tendríamos el 2. ¿Y quién dijo que los electrones están en regiones definidas llamadas niveles estacionarios o niveles de energía? Bohr. Entonces la respuesta sería, ¿no? 3, 1, 2. Muy bien. En el modelo atómico actual, el núcleo presenta dos partículas, los protones y los neutrones. Bien, muchachos, es todo por hoy. Espero que revises bien tus apuntes y puedas desarrollar las prácticas que se te van a enviar posteriormente. Jóvenes, cuídense mucho y nos estamos viendo en la próxima clase.